siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:23 minutos. Hoy es 11 de abril de 2022. Hay unos 23 grados de temperatura en el Valle de Caracas. El cielo está bastante nublado. La información del día, las informaciones del día que comenzamos a leerle, comienzan con lo sucedido este fin de semana, concretamente el viernes, en el acto de grado de arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, donde el grupo rectoral impuesto por el régimen de Nicolás Maduro suspendió un acto de grado tras el acto de la graduanda que daba el discurso de grado y que se graduaba además summa cum laude. Este viernes 8 de abril fue suspendido un acto de grado para las carreras de Ingeniería Mecánica y Arquitectura organizado en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, luego de que la encargada de leer el discurso cuestionara la ética de las autoridades rectoras que, según la comunidad estudiantil, fueron impuestas por la administración de Maduro. Nos enfrentamos a una institución en decadencia, una puesta en duda del futuro de nuestra casa de estudio. Por si fuera poco, habría que añadir la falta de ética, liderazgo y misticismo por parte de nuestras autoridades rectorales ante hechos recientes, dijo la joven. Por medio de las redes sociales fueron difundidos videos del discurso de la joven, el cual fue aplaudido por los presentes, y además se observa el momento en el que, segundos después de haber pronunciado estas palabras, y antes de que el discurso terminara, los rectores interinos de la USB se levantaron y salieron de la sala en silencio. Es importante recordar que las autoridades de la Universidad Simón Bolívar fueron designadas por el Consejo Nacional de Universidades, lo que causó las protestas de la comunidad estudiantil y profesores de la Casa de Estudio, quienes exigen que se realicen elecciones internas para escoger a los rectores. El Consejo Nacional de Universidades es un organismo rector del sistema de educación universitaria que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de la administración de Maduro. Gabriela Álvarez, en tanto, la joven que disgustó a las autoridades interinas de la USB con su discurso, recibió el título en un acto privado. La egresada en arquitectura cuestionó la falta de ética de los rectores, quienes fueron impuestos por el CNU en septiembre del año pasado. Tras la polémica desatada por la suspensión del acto de grado de la cohorte 13-14 de Ingeniería Mecánica y Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar, finalmente se conoció el nombre de la joven graduanda, que en su discurso cuestionó la falta de ética de las autoridades rectorales impuestas por el Consejo Nacional de Universidades CNU. La joven es Gabriela Álvarez y, de acuerdo con información compartida por cuentas vinculadas a la USB, finalmente recibió su título y medalla. Por fin se cierra el circo montado por los interinos. Gabriela Álvarez, la chica del discurso, egresada de la carrera de arquitectura, ya le fueron entregados su diploma y medalla correspondiente, indicó el Movimiento Gremial de Empleados Administrativos y Técnicos de la USB. El abogado experto en materia financiera Daniel Betancourt, una de las primeras personas que informó acerca de lo sucedido durante el acto de grado, indicó que estaba presente porque Gabriela Álvarez es su prima. En un acto de graduación de la Universidad Simón Bolívar en el que estoy, la estudiante que leyó el discurso de grado habló de la crisis, problemas y decadencia de la universidad. Como respuesta, las autoridades universitarias se pararon del recinto y se suspendió el acto. La universidad debe ser pluralidad de espacios para disentir, para la discusión y la tolerancia. Todo lo contrario a lo que se vio, indicó Betancourt tras la suspensión del acto. Y más tarde publicó una foto junto a la joven. La estudiante que dio el discurso se llama Gabriela Álvarez y es mi prima. Yo fui a ese acto por ella. Estoy profundamente orgulloso de su valentía e integridad. No le dieron el título en el acto porque no querían que la aplaudieran. Se lo otorgaron en un acto privado, explicó. Y yo, sin ser ni egresado de la Simón Bolívar ni primo de Gabriela Álvarez, también estoy muy orgulloso de ella y de muchos jóvenes venezolanos
muchos con los que yo he tenido pues la fortuna, o a los que yo he tenido también la fortuna de formar de alguna u otra manera como periodista, y estoy orgulloso del compromiso de muchos jóvenes venezolanos con su país. Por supuesto, están muy quemados, están muy hartos de muchas cosas, pero aquí siguen dando la batalla y soñando con un futuro de libertad y democracia. Una nota de Sebastián Narváez dice que a casi 2 años de la operación Gedeón, hay muertos que la fiscalía no menciona, cadáveres no sepultados y un juicio plagado de miedo. El régimen venezolano aprovechó la confusión para montar una plataforma de desinformación y contrainformación. Bueno, yo creo que más que aprovechó la ocasión, aprovechó la confusión, aprovechó la chambonería de la fulana operación Gedeón, ¿no? Que yo todavía pienso que tiene que haber sido un montaje, porque fue tan chambona que uno piensa que a nadie en su sano juicio se le ocurre algo así, ¿no? Cuando ocurrió la incursión militar en Macuto, Venezuela, de un grupo de militares a quienes el capitán Antonio José Sequea dirigió en una operación infiltrada porque él mantenía comunicación con Diosdado Cabello, hubo mucha confusión que el régimen venezolano aprovechó para montar una plataforma de desinformación y contrainformación. A casi 2 años del hecho, el hecho tiene más preguntas que respuestas, incluso en el expediente hablan de 6 muertos, pero entre ellos no mencionan al supervisor jefe Giancarlos José Castro Gutiérrez, cuyo cadáver se reveló en la inspección técnica del CICPC. Algunos nombres no aparecen, están equivocados e incompletos, como ocurre con el de José Roberto Abreu Fagundes o Anderson Smith Araque Portilla. El principal responsable de esa operación, el capitán Sequea Torres, recluido en el helicoide de la Orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia, organismo para el que prestó servicios por varios años, goza de privilegios en la cárcel. En un informe con su nombre le encontraron, cuando lo capturan, una memoria extraíble con 68 nombres que la fiscalía asume eran parte de la conspiración. Sí, lo de la operación Gedeón era cierto. Es un esperpento tan grande como el del Falque, ¿se acuerdan? El famoso desembarco del Falque, que no llegó a nada contra la dictadura de Gómez. Y hoy, por supuesto, siendo 11 de abril de 2012, cumplen 20 años del fallido alzamiento que sacó a Hugo Chávez brevemente del poder, de la confiscación de un enorme y hermoso movimiento ciudadano que se ve en la foto. Eran increíbles las marchas de ese día. Dice la nota de la Patilla: cuando de violación de derechos humanos se trata, el 11 de abril se ubica en primera fila. Es una sucesión de hechos que aún no para y que afectó no solo a los fallecidos y a los heridos, también a la sociedad venezolana y a 9 funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, 3 de ellos aún en prisión, acusados por delitos comunes que de paso no cometieron, tal como lo demostraron las pruebas consignadas en el juicio más largo de la historia nacional. Iván Simonovic, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Robaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar recibieron todo el peso de la ley, pero no por legalidad, sino por conveniencia, claro. Yo siempre digo que es imposible que saquen a los del 11 de abril porque el chavismo nunca logró convencer de verdad de que eso había sido un golpe de Estado en el que los policías militares, los policías metropolitanos habían llevado como el primer, digamos, la fuerza, el primer impacto, pero necesita a esa gente presa para poder mantener esa narrativa. Como yo siempre digo, lo único que jamás podrá explicar el chavismo es porque la cadena de Hugo Chávez empezó justo cuando empezaron los tiros. Tengo una memoria muy clara de esas 72 horas, creo que fueron las 72 horas más azarosas de mi vida como periodista, en que tuve más miedo por la gente que trabajaba conmigo. Yo acababa de ser designado jefe de la sección Caracas del Universal y tenía 4 periodistas en la zona cercana a Miraflores. Cuando digo tenía 4 periodistas, eran 4 periodistas de la sección Caracas, eran 4 periodistas de mi sección. En algún momento, el más veterano de ellos, un gran periodista de sucesos, Gustavo Rodríguez, alguien me dijo: mataron a Gustavo. Fueron quizá los 50 minutos, una hora más tensos, probablemente una de las horas más tensas de mi vida, hasta que después de que terminó la cadena, saben que Chávez mandó a tumbar las señales de televisión. Las señales estuvieron tumbadas un par de minutos y después empezaron
nuevamente y salían imágenes en vivo. Bueno, había Gustavo Rodríguez en Venevisión cargando unos heridos, ¿no? Luego de eso vendría pues todo el esperpento nuevamente de lo que fue la autojuramentación con un papel en blanco de Pedro Carmona Estanga, y después todo lo que fue el 13 de abril, bueno, el Universal tuvo que ser desalojado porque como otros medios en aquel momento se temió por la integridad de los periodistas que trabajaban allí. Luego, bueno, todo el 14 de abril, todo el regreso, etcétera, ¿no? Ya les digo, yo creo que fueron las peores horas que viví como periodista, las horas más tensas, más azarosas que he vivido en 30 años de carrera profesional, y me perdonan que use la primera persona para explicar esto, pero realmente, si a mí el 11 de abril de 2002 me hubieran dicho que 20 años después todavía iba a seguir el chavismo, pues miren, primero no lo hubiera creído, por supuesto. Primero he dicho, esto es imposible, esto se cae este año. Después yo creo que hubo más oportunidades que también se dilapidaron. Creo que también fue la primera de muchas oportunidades en las que la oposición venezolana demostró su cortedad de miras, su cortoplacismo, su inmediatismo, su falta de preparación. Pero también, si me hubieran dicho hace 20 años después todavía íbamos a estar peleando contra esto y les hubiera creído, lo más probable es que hubiera emigrado de Venezuela. 20 años del 11 de abril de 2002, recordar también, por supuesto, a todos los fallecidos, a los 17 fallecidos en los alrededores de Puente Llaguno. Creo que también fue el día en el que se usó a buena parte de la sociedad venezolana como carne de cañón, de un lado y del otro, ¿oyeron? De un lado y del otro. O sea, ahí había también, pues obviamente, un golpe de Estado preparado, y lo que se necesitaba para el golpe de Estado era que la gente tratara de tomar Miraflores. Una marcha, yo creo que nunca en la vida volvimos a ver marchas como esas, y luego como las de diciembre, ¿no? de ese año, con el paro que duró 2 meses y que también terminó diluyéndose en la nada. Hugo Chávez resistió, logró consolidar su autocracia. Bueno, el resto es historia conocida. Yo creo que volvimos a vivirlo en 2017. También, sí, obviamente sin la fuerza, sin el ímpetu que tuvo 2002, porque bueno, 2002 fue un movimiento, el 11 de abril de 2002 fue un movimiento fundamentalmente de la clase media venezolana y de los medios de comunicación. Y en 2017 ya no teníamos prácticamente clase media y tampoco teníamos medios de comunicación. Y bueno, el chavismo ha demostrado que está dispuesto a destruir el país para permanecer en el poder, y eso, bueno, está patente desde aquellos tiempos y sigue estando absolutamente patente. En todo caso, lamentar mucho el destino de los policías metropolitanos que, habiendo estado allí para proteger a la gente, porque eso lo cuentan todos los que vivieron esa jornada desde el lugar de los hechos. Yo llegué a la esquina de Carmelitas, iba por el lado del chavismo, por la avenida Urdaneta, paseando. En aquel tiempo, pues, prácticamente nadie me conocía, podía hacer eso. Y en la esquina de Carmelitas doblé hacia abajo, hacia el sur, pues, como para devolverme por la Plaza Bolívar. Y cuando iba entrando por la Cancillería hacia la Plaza Bolívar, empecé a escuchar los tiros y las lacrimógenas. Y ya en la Plaza Bolívar vi cómo cruzaban las jaulas de la PM cargadas, llenitas de heridos. Y en ese mismo momento empezó la cadena. Por eso yo digo que es muy difícil que a mí me vengan con cuentos, o sea, que cualquiera nos vengan con cuentos. Lo que Chávez nunca pudo explicar, y el chavismo nunca podrá explicar, es por qué trataron con una cadena de que no se conociera lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Puente Llaguno. 6:36 minutos, sigo leyendo informaciones, me perdonan la larga disquisición, yo creo que apropiada para la fecha, ¿no? Digamos, 20 años, ya les digo, 20 años de él. La única oportunidad seria que de verdad tuvo este país de liberarse del chavismo, ¿no? Porque hay que decirlo, el chavismo no quiere abandonar el poder ni por las buenas ni por las malas, ellos lo dicen todo el tiempo.
Y ante un movimiento así, ¿qué hacemos los ciudadanos cuando una gente se monta en el poder y no quiere abandonarlo? Ese es el gran desafío del siglo XXI en todo el mundo. O sea, cómo enfrentar a quienes toman el poder y deciden que no lo abandonan nunca más, ¿no? En Venezuela lo estamos viviendo. En algún momento, bueno, entenderán que tienen que dejar el poder. Lamentablemente, como yo siempre digo, Venezuela es un país que tiene la mala costumbre de entrarle 30 años tarde a todos los siglos. Entramos 30 años tarde al siglo XX, estamos entrando 30 años o más tarde al siglo XXI. Sigo leyendo información. Sociedad civil y partidos políticos se pronuncian en favor de las liberaciones de presos políticos. En víspera de la Semana Mayor, un grupo de personas y dirigentes realizaron un pancartazo con mensajes en apoyo a los detenidos por razones políticas para quienes exigieron pronta excarcelación. La exigencia hacia la administración de Nicolás Maduro es que las liberaciones se den para la Pascua de Resurrección, 17 de abril. De acuerdo a datos ofrecidos por la organización no gubernamental Foro Penal, en Venezuela hay 240 privados de libertad por motivos políticos. De esa cifra, 226 son hombres y 14 son mujeres, mientras que militares son 130 y civiles 110. Entre estos hay un adolescente. En Francia, Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta. Mélenchon, el tercero en discordia, cuasi chavista, ya anunció su apoyo a Macron, con lo cual pues parece que nuevamente la ultraderecha, y afortunadamente la ultraderecha va a quedar pues reducida a la condición de oposición. Macron en el poder de 2017 obtendría entre 27,6 y 29,7% de los votos, seguido de Le Pen muy cerca, 23,5% y 24,7%, de acuerdo con esas estimaciones. El izquierdista Jean-Luc Mélenchon, 19,8 y 20,8%, se quedaría a las puertas de la segunda vuelta que tendrá lugar el 24 de abril. En el tema de la guerra de Ucrania, Zelensky pide fuerte respuesta global ante ataque de estación de trenes de Kramatorsk. El ataque ruso contra la estación de trenes dejó al menos 52 muertos y más de 100 heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió una respuesta firme y global al ataque ruso contra la estación de trenes de Kramatorsk, que dejó al menos 52 muertos y 109 heridos. Todas las principales potencias del mundo ya condenaron el ataque ruso a Kramatorsk. Esperamos una respuesta global firme a este crimen de guerra, dijo en un video mensaje en su canal de Telegram recogido por la agencia Unian. Agregó que valora el anunciado nuevo paquete de sanciones contra Rusia, al tiempo que calificó de errónea la suavidad con que algunos en Occidente siguen tratando al Estado ruso. Sabemos quién intenta constantemente suavizar las propuestas de sanciones y haremos todo lo posible para que Europa entienda finalmente que en cualquier caso habrá que imponer sanciones realmente sustanciales y firmes contra Rusia, subrayó. Yo no sé contra quién va este mensaje, pero parece bastante evidente que va contra Alemania, que realmente está teniendo una posición penosa en todo esto. Mientras abre la nota de Telesur, que da la versión de Rusia sobre su propio ataque, les leo que la Fiscalía General de Ucrania informó que han encontrado más de 1.200 fallecidos en la región de Kiev. La fiscal general de Rusia, Irina Benediktova, informó este domingo que en la región de 1.200... informó este domingo que encontraron 1.200 cadáveres desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Está escrito de una manera que no se entiende, me disculpa, tengo que corregirlo en vivo. En una entrevista con la cadena británica Sky News, Irina Benediktova aseguró que tenemos hasta ahora 1.222 muertos solo en la región de Kiev. Además señaló que hay abiertas 5.600 investigaciones por presuntos crímenes de guerra y han investigado a 500 sospechosos. Que conste que estoy tratando de abrir la nota de Telesur sobre la versión de Rusia de los hechos y no lo consigo. El Papa Francisco pidió una tregua de Pascua en Ucrania para poder negociar por la paz. El Papa Francisco pidió una tregua de Pascua en Ucrania para lograr la paz a través de verdaderas negociaciones, luego de celebrar la misa por el Domingo de Ramos, que supuso el regreso de miles de fieles con sus palmas a la Plaza de San Pedro tras la pandemia. Que se inicie una tregua de Pascua, pero no para volver a cargar las armas y reanudar el combate. No, una tregua para lograr la paz a través de verdaderas negociaciones, declaró el pontífice tras haber celebrado la ceremonia en la Plaza San Pedro. En su homilía, el líder católico denunció la locura de la guerra en un mundo violento y herido y lamentó
Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es el Padre, ni tampoco de los demás, que son los hermanos, advirtió el Papa Francisco. Rusia, ahora sí se los puedo leer, abre investigación penal sobre ataque en Kramatorsk, Ucrania. Tras el ataque perpetrado por las tropas ucranianas contra la ciudad de Kramatorsk, el Comité de Investigación de Rusia decidió abrir una causa penal para investigar la divulgación premeditada de noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas rusas en ese sitio. Y vuelvo al 11 de abril para recordar que fue la primera de muchas veces en las que el chavismo dijo que la oposición se mataba a sí misma, ¿no? Son iguales en todos lados. Yo les recomiendo un artículo del New York Times que salió este fin de semana sobre cómo ha evolucionado la autocracia de Putin en los últimos años, y la verdad que las similitudes con lo que sucede en Venezuela son prácticamente infinitas. 6:43 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, quien les habla, Pedro Berciotero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente quiero hablarles de Tecnieléctrico porque Tecnieléctrico hemos migrado a ser una empresa especializada en refrigeración industrial, comercial y residencial, reparación de equipos de refrigeración. Agende su visita técnica sin costo, recupere su cuarto cava, sus neveras de conservación y congelación, incluso el aire acondicionado de su ventana, de su split, de su central. Somos una empresa establecida. Evite los técnicos de maletín. Además tenemos los repuestos, tenemos todo lo que usted necesita para que sus equipos de refrigeración vuelvan a funcionar. Otorgamos garantía por nuestros trabajos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. 0412-806-2591 y @Tecnieléctrico en Instagram. Hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años atendiendo animales, desde peces silvestres hasta caballos. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece servicio de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías selectivas, además de peluquería canina, por supuesto, para los consentidos, los peluditos del hogar. Búsquenos en las redes sociales como @DR Alfredo Cova, llámenos al 0212-661-1546, 0414 127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos a compartir la pantalla de la información para comentarles noticias locales, noticias nacionales. Prohíben circulación de vehículos oficiales, estos son vehículos militares, en las horas nocturnas. Los militares no salen de noche en este momento en carros oficiales. La publicación es del 6 de abril de 2022 y la orden se dirige a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional con el fin de evitar accidentes automovilísticos. Ningún vehículo administrativo, táctico, motocicleta podrá circular. Esto no es verdad, esto está mal escrito, de 6 p.m. a 6 a.m., lo dice al revés, en el territorio nacional. Se espera que la orden firmada por el general en jefe Domingo Antonio Hernández logre reducir estadísticas sobre accidentes de tránsito en las horas de la noche. El documento destaca que se dirige a mayores generales, almirantes, comandantes de componentes militares y regiones estratégicas de defensa integral. Se reitera la instrucción de carácter permanente en donde se ordena que queda terminantemente prohibido la circulación de vehículos administrativos y o tácticos en todo el territorio nacional después de las 18 horas y antes de las 6 horas. Y continúa, así como la circulación de motos de la Fuerza Armada Nacional, bolivariano o de propiedad particular después de las 18 horas y antes de las 6 horas. Sea como fuere, si la orden fue dictada el 6, los que fallecieron, lamentablemente, el que falleció en esta colisión, lamentablemente incumplió la orden, ¿no? El viernes 9 de abril ocurrió un accidente en la carretera nacional Soledad Ciudad Bolívar, en la que falleció un sargento mayor. 19 militares más resultaron heridos. Según los informes a los que he tenido acceso el vistazo, los heridos pertenecen en su mayoría a la Escuela de Formación Tropa Profesional Eleazar López Contreras, con sede en el estado Bolívar. El destacamento 621 del Zona 62 Bolívar notificó a los bomberos de este siniestro vial ocurrido pasadas las 6 de la mañana. No estaban incumpliendo la orden.
no estaban incumpliendo la orden, estaban circulando en las horas permitidas por la Fuerza Armada Nacional. Me disculpan, hago la corrección. A la altura del punto de atención al ciudadano, PAC La Carreta, en el accidente se vieron involucrados una gandola de chatarra que estaba accidentada en la vía y un camión de carga en el que iban los militares tras pedir cola en el sector La Guarapera, refirió al Vistazo una fuente. Sufrieron lesiones graves varios S2 recién graduados de la promoción 116 que venían en cola desde La Guarapera, señaló un reporte al que tuvo acceso a este medio de comunicación. Y a mí me consta cuántos policías militares piden la cola en las carreteras del país. Yo manejo una pick-up y normalmente pues cuando ando por carretera siempre voy dando cola y van en la cabina atrás y bueno, casi siempre le doy la cola a militares o a policías. En el Zulia, la DGCIM detiene al comandante de la GN por traficar gasolina, Gerson Villarroel Gómez, comandante del Departamento 114 de la Guardia Nacional, que opera en el municipio Machiques de Perijá, desviaba combustible cada vez que PDVSA despachaba. El comandante Gerson Villarroel Gómez del destacamento 114 de la Guardia Nacional, que opera en el municipio Machiques de Perijá, está detenido por el tráfico de 5.000 litros de gasolina por cada despacho en 2 estaciones de servicio que estaban bajo su supervisión. Continúo leyendo. La detención ejecutó el sábado 9 de abril la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que reseñó en una minuta que otros 4 funcionarios militares también quedaron detenidos por formar parte del hecho ilícito. José Alejandro Lunar García, primer teniente; Richard Manuel Méndez Pineda, sargento ayudante; Carlos Eduardo Leal Pérez, sargento primero; y el sargento primero Anderson Felipe Bracho Araujo. También quedaron detenidas Daisy Karina Mesa Puche y Daniela Rosario Manzano Cirit, a quienes señalaron de pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. El PSUV le llamó la atención al alcalde de Cuba por sus videos en TikTok. El Partido Socialista Unido de Venezuela le llamó la atención al alcalde del municipio Urdaneta del estado Miranda, Jonathan Herrera, a propósito de unos videos que subió a su cuenta de TikTok y que se hicieron tendencia a principios del mes de abril. En los videos se observa a Herrera bailando al ritmo de la canción El Avioncito, caminando con el fondo musical de ¿Quién es ese hombre?, tema principal de la telenovela Pasión de Gavilanes, y posando mientras sale de la playa, entre otros. El alcalde influencer. El material audiovisual se hizo viral en las redes sociales. El video del avioncito suma 138.000 reproducciones. Posteriormente fue borrado por el alcalde de su cuenta, en la que suma 25.5k seguidores. ¿Por qué los borró? Los directivos del PSUV le llamaron la atención. Además, le prohibieron dar declaraciones a la prensa por los momentos, según señaló el Pitazo. 6:50 minutos de la mañana, se me termina la sonrisa para decirles que los empleados de Farmatodo exigen mejores sueldos y advierten que podrían paralizar sus actividades. Desde la mañana de este sábado comenzaron a circular en redes sociales distintas fotografías de trabajadores de Farmatodo e información sobre las manifestaciones que estos realizaron para exigir mejoras en los salarios. A través de los portales digitales Primicia, tal cual se conoció que estas acciones se replicaron en distintas sucursales que operan en todo el territorio nacional. Incluso los reportes muestran a trabajadores de las sedes de Farmatodo ubicadas en Puerto Ordaz. En la fotografía se aprecian grupos de empleados con carteles donde solicitan al patrón un aumento salarial. Aseguran que desde octubre de 2021 solo aplican un incremento del 5%. Agregaron que les exigen trabajar el triple. Yo aquí voy a quebrar una lanza en favor de los trabajadores de Farmatodo. Farmatodo es una de las mejores cadenas de este país, sin duda alguna. Es una cadena que es muy buena porque tiene muy buenos trabajadores. Yo, la verdad, cada vez que voy a un Farmatodo me sorprende cuánto entrenamiento y cuánta disposición de atención tienen los trabajadores de Farmatodo, con cuánta mística trabajan. De hecho, el año pasado hubo un momento en que me tenía que tomar la atención frecuentemente porque tenía unos rollos de tensión. Sabes que te sientan a esperar a que te calmes para que te tomen la atención. Y yo veía con cómo trabaja esta gente y yo decía, bueno, al final del día decía, bueno, esta gente tiene que salir de aquí para los restos, porque es un trabajo muy duro que hacen con mucha mística, con mucha dedicación. Y esa mística y esa dedicación, ese entrenamiento cuestan dinero. Y lo mejor que podría hacer Farmatodo es cuidar a sus empleados, porque formar un empleado de esos es mucho más caro, es mucho más barato que reemplazarlo. Reemplazarlo tienes que nuevamente volver con todo el entrenamiento, etcétera, esperar que rinda resultado. Como consejo, nada más para Farmatodo
y como consejo también para muchos empleadores y para el Estado venezolano, porque el Estado venezolano se ha olvidado de las leyes del trabajo. Y hay cadenas, yo no las voy a mencionar, pero hay cadenas nuevas de estas que están surgiendo que tienen un régimen absolutamente esclavista, a cuenta de que le pagan a la gente en dólares. Tienen un régimen de cuasi esclavitud en el que la gente trabaja 2 meses, se gana 150, 180 dólares y sale absolutamente reventada porque no da para más. Trabaja 14, 15 horas diarias. Entonces, desde el cariño a la gente de Farmatodo, que tiene una gran empresa venezolana, mejoren el salario a sus trabajadores porque realmente son gente que lo hace muy bien. Sigo leyendo informaciones. Detienen a 66 CPC por asesinar a joven en simulación de un robo. A través de las redes sociales se difundió cómo sucedieron los hechos. 6 funcionarios del 6 CPC fueron detenidos en el estado Sucre por mala praxis y simulación de hechos punibles. A través de una minuta de la Redip Oriental se dio a conocer que los uniformados eran investigados por la muerte del joven Daniel Alejandro Lezama Ramírez, de 22 años, quien fue asesinado de varios disparos el pasado 7 de abril. Todo ocurrió dentro de las instalaciones de un local llamado Tasca Restaurante Tiago, ubicado en Carúpano. Allí se encontraban comiendo los 6 CPC cuando llegó la víctima y se sentó en una mesa. Luego recibió varios disparos y murió. Así se apreció en un video que fue divulgado por las redes sociales. En la minuta oficial se indicaba que Daniel había llegado al lugar para cometer un robo, versión que fue desmentida luego por los familiares. Este video también fue viral el fin de semana. También de punto de corte, pareja gay venezolana recibe hostigamientos y amenazas de muerte. Los vamos a matar, ustedes no merecen la vida. Son parte de las amenazas que han recibido Daniel Silva y René Ferrer, pareja gay que denuncia discriminaciones y agresiones por parte de sus vecinos. Han documentado todo minuciosamente. Primero fueron chistes a través del grupo del WhatsApp del condominio y luego vinieron mensajes de asco que les daba la homosexualidad. Finalmente, la violencia. Daniel es diseñador gráfico, tiene 34 años y reveló en una entrevista con Voz de América que le han echado orines en la puerta de su casa y en la manilla de su auto. Lamentablemente esta nota no dice dónde ocurre esto. Uno imagina que es en Venezuela, pero bueno, sería mejor tener mayores precisiones, ¿no? Aunque sea la zona de Caracas o del país donde esto está ocurriendo. Los palmeros de Chacao bajaron del Ávila y dan inicio a la Semana Santa en Venezuela. Ya estamos en plena Semana Santa. Este programa durará con mucha suerte hasta el miércoles, cuidado si no hasta mañana. Los palmeros de Chacao cumplieron un nuevo año en su tradición de recolectar palmas por 3 días en el Parque Nacional El Ávila. Como ya es costumbre, los palmeros, quienes fueron declarados en 2019 Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de Naciones Unidas, dieron inicio a la Semana Santa en el país. Fieles y creyentes dijeron presente en el sector Sabas Nieves del Parque Nacional para acompañar a los palmeros en esta tradición. Cabe acotar que desde que inició la pandemia de COVID-19 no se celebraba la tradicional bajada, ¿no? Es la primera vez en los últimos 3 años. Un tribunal ha adoptado medidas para proteger el Ávila, restringe accesos y prohíbe pernocta durante meses de sequía. Esto es un clásico de esta temporada. De acuerdo al documento difundido por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Imparques, el juzgado 17º de primera instancia declaró que la Guardia Nacional se ocupará de la vigilancia y control de los accesos al Parque Nacional El Ávila conjuntamente con los funcionarios de Imparques, y solo se permitirá la visita a la Julia, Sabas Nieves 1 y Sabas Nieves 2. Fueron liberados los médicos acusados de mala praxis por dejar tijeras en el estómago de un paciente. Ocurrió en el Zulia. Freddy Pachano Arenas dio a conocer que sus colegas Gerardo Núñez y Luis Gómez han sido liberados. Pachano Arenas se expresó a través de su cuenta en la red social Twitter y recibió con beneplácito que 2 de los médicos detenidos estén en libertad, por lo que indicó que la justicia y la verdad siempre se imponen. Hidrocapital, en tanto, estima restablecer el servicio de agua en el Hatillo mañana, 12 de abril. Está sin agua buena parte de El Hatillo desde el fin de semana. Hidrocapital continúa con las reparaciones en la tubería. Se prevé que culminen este domingo para comenzar con las pruebas y bombear el agua. El 14 apenas es que empezará a recibir agua Baruta en pleno Jueves Santo. Fue rescatado un niño de 8 años que cayó en una alcantarilla de la Cotamila este 10 de abril, afortunadamente a la altura de la avenida Baral. De acuerdo con la información aportada por los efectivos de salvamento, el sistema de drenaje donde cayó el infante tenía una profundidad de 10 metros. Para cerrar este programa, lamentar la muerte de Luis Manuel Sculpi, venezolano honesto,
venezolano, fue diputado de izquierda del partido Movimiento del Socialismo, y bueno, hacía tiempo que estaban abriendo un GoFundMe para ayudarlo en sus problemas de salud. Y también falleció ayer el conocido ambientalista Hernán Papaterra, un hombre que además era un firme defensor de los árboles de Caracas, que en este momento están tan asediados. 6:57, 11 de abril de 2022. Como ya les digo, si hace 20 años me hubieran dicho esto, huía de Venezuela. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por... En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. La sincronización se hace muy relevante cuando se trata de ejecutar secuencias complejas de acciones. Puede definir la diferencia entre una voltereta y una caída, por ejemplo. Pero, ¿qué controla esta sincronización? Unos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, se están acercando a la identificación de las regiones cerebrales responsables de ella, gracias a algunos avances técnicos y a la ayuda de unas aves cantoras. Todos nuestros movimientos, desde los que usamos para caminar hasta los de la boca, son comportamientos marcados por una secuencia estricta de acciones. Pese al interés en estudiar los mecanismos cerebrales que permiten esta vital sincronía, los científicos no contaban hasta ahora con las herramientas necesarias para averiguar cómo se genera la sincronización dentro del cerebro. Ahora, Michel Fee, profesor del Departamento de Ciencias Cognitivas y del Cerebro en el MIT, y Michelle Long y varios colegas de ambos han desarrollado un nuevo método para alterar la velocidad de la actividad cerebral. Empleando esta técnica, creen haber encontrado el reloj que controla la sincronización del canto de un pájaro. El canto del pájaro llamado pinzón cebra ha sido ampliamente estudiado cómo el cerebro produce secuencias complejas de comportamientos. Cada canto dura aproximadamente 1 segundo y contiene múltiples sílabas en una secuencia altamente estereotípica. 2 zonas del cerebro, la región HBC y la región RA, son conocidas por su importancia respecto al canto, y la desactivación de cualquiera de ellas hace que desaparezca. Pero para descubrir el mecanismo del reloj se requería de un método más sutil. En consecuencia, el grupo de Fee ideó una técnica para bajarle la velocidad a diferentes partes del cerebro. Se valieron del hecho de que todos los procesos biológicos están influenciados por la temperatura. Entonces construyeron un pequeño dispositivo refrigerante para enfriar partes precisas del cerebro. Pensaron que al enfriar diferentes regiones cerebrales involucradas en el canto, podían alterar de maneras diferentes. El enfriamiento de la región RA en el cerebro casi no tuvo efecto sobre el canto del ave, pero el enfriamiento de la región HBC produjo un efecto espectacular. La canción se hizo más lenta, proporcionalmente al grado de enfriamiento. Con el cambio más grande en la temperatura, se provocó un alargamiento en el canto de cerca del 30%. No solo se incrementó la duración general de la canción, también se alargó cada sílaba individual, de manera que la estructura rítmica general se preservó sin cambiar los sonidos en la canción. Piensan que están llegando